Hay algo que un narcisista jamás admitirá, pero que lo aterra profundamente: perder el control sobre alguien que creía tener dominado. Para ellos, no hay peor pesadilla que ver cómo su víctima se vuelve inmune a sus manipulaciones, ignora sus intentos de control y rompe el ciclo de dependencia emocional que los alimenta. Cuando eso ocurre, su máscara se agrieta y lo que queda es una persona desesperada, obsesionada y dispuesta a hacer cualquier cosa para recuperar el poder que sentía tener sobre ti. Pero lo más importante es esto: puedes tomar el control sin que el narcisista lo note. ¿Te imaginas que esa persona que intentó manipularte termine siendo quien dependa emocionalmente de ti? Existen estrategias psicológicas concretas que pueden hacer que ese aparente poder del narcisista se derrumbe por completo, dejándolo atrapado en su propia dinámica. Hoy te explicaré exactamente cómo hacerlo, utilizando su propia mente en su contra. Es importante entender que el narcisismo no se trata solo de arrogancia o exceso de confianza. Según la psicología, en el fondo de todo narcisista hay un miedo profundo al rechazo y una autoestima frágil que necesita validación constante para no colapsar. De hecho, una investigación realizada por la Universidad Estatal de Ohio encontró que los narcisistas dependen en gran medida de la aprobación externa para regular sus emociones. Es decir, sin una fuente de admiración, miedo o sumisión que los alimente, su identidad empieza a desmoronarse. Por eso manipulan, mienten y ejercen control, porque su equilibrio emocional depende totalmente de cómo los demás los perciben. Y aquí viene lo realmente interesante: no solo necesitan ser admirados, también necesitan oposición. Un estudio del Dr. Cran Malkin, psicólogo de Harvard y autor de Rethinking Narcissism, reveló un fenómeno llamado egoísmo reactivo. Este concepto explica que los narcisistas pueden volverse obsesivos con las personas que les niegan validación o que desafían su control. En otras palabras, cuando alguien deja de alimentarlos emocionalmente, en lugar de alejarse, el narcisista puede volverse aún más enganchado, tratando con desesperación de recuperar su influencia. Y este detalle es clave, porque si entiendes cómo funciona su mente, puedes cambiar por completo la dinámica de poder. Cuando un narcisista encuentra a alguien que le ofrece admiración, temor o sumisión, hará todo lo posible por mantenerlo cerca. Pero si aplicas ciertas estrategias, puedes romper ese ciclo. En lugar de que te vea como una fuente de control, empezará a percibirte como un desafío a su ego. Y aquí sucede la paradoja: al no poder dominarte como antes, el narcisista entra en un estado de incertidumbre emocional que puede hacer que, en lugar de controlarte, termine psicológicamente enganchado a ti. Dicho de otra forma, el cazador se convierte en la presa. Este principio es lo que permite que, al cambiar la forma en que respondes, cambie también la percepción que el narcisista tiene de ti. Ya no te verá como una pieza fácil de su juego, sino como un enigma, alguien impredecible que no puede controlar. Y eso lo descoloca por completo. Esto no es manipulación ni venganza, es comprensión estratégica. Es conocer cómo funciona su mente y protegerte desde ahí. La primera estrategia para lograr ese cambio de poder es el silencio estratégico. Los narcisistas se alimentan del drama. Cada vez que reaccionas a sus provocaciones, les das justo lo que buscan: atención, emoción y control. Por eso, una de las formas más efectivas de quitarles poder es no reaccionar, no entrar en discusiones, no explicar, no justificar. Un estudio publicado en el Journal of Personality Disorders encontró que los narcisistas experimentan una fuerte incomodidad emocional cuando no reciben la reacción que esperan. Es decir, cuando los ignoras o respondes con indiferencia, entran en un estado de frustración que les resulta difícil de manejar. En vez de debatir con alguien que no quiere escuchar, deja sus palabras en el aire. Un simple ok, una mirada neutral o incluso el silencio total genera un vacío emocional que el narcisista no soporta. De hecho, investigaciones de la Universidad de Kentucky muestran que las personas con rasgos narcisistas tienen una baja tolerancia al vacío social. Cuando no reciben estímulo o respuesta, se sienten fuera de control. Y aquí es donde
donde todo cambia. Al negarte a jugar su juego, el narcisista se ve obligado a cambiar de táctica. Al principio insistirá más, intentará provocarte con mayor intensidad, pero cuando se dé cuenta de que ya no puede controlarte, su frustración crecerá y empezará a obsesionarse contigo. El Dr. Sam Vaknin, experto en trastorno narcisista, explica que cuando un narcisista se siente ignorado o desplazado, su ansiedad aumenta de forma drástica. Ese sentimiento de pérdida de control puede llevarlo a entrar en un estado de fijación obsesiva con la persona que ya no reacciona como antes. Aquí es cuando se invierte el rol. Al mantener tu silencio y firmeza, el narcisista deja de sentirse poderoso y comienza a sentir que necesita recuperar tu atención. Lo que antes era una persecución suya hacia ti se transforma. Ahora tú eres el misterio que no puede descifrar, y en la mente de un narcisista, lo que no puede controlar lo consume. La segunda estrategia es la imprevisibilidad. El narcisista basa su control en algo muy concreto, saber exactamente cómo vas a reaccionar. Conocen tus puntos débiles, tus emociones, tus respuestas más frecuentes, y desde ahí manipulan, usan frases, gestos y actitudes calculadas para provocarte, desestabilizarte y mantenerte girando a su alrededor. Pero ¿qué pasa si de repente rompes ese patrón? ¿Qué pasa si ya no respondes como esperan? Si en vez de alterarte, muestras indiferencia. Si un día estás distante, otro sereno, otro simplemente ausente. Eso los descoloca. La psicóloga Ramani Durvasula, experta en narcisismo, señala que cuando un narcisista ya no puede anticipar tus reacciones, su sensación de poder se derrumba. Entra en un estado constante de ansiedad e inseguridad porque ya no tiene control sobre la dinámica. Y esto no es solo teoría. Un estudio publicado en el Journal of Abnormal Psychology mostró que las personas con rasgos narcisistas sufren altos niveles de estrés cuando sus expectativas sobre los demás no se cumplen. Es decir, cuando no obtienen la respuesta que esperan, su mente entra en estado de alerta, buscando desesperadamente cómo recuperar el control. En ese punto, el narcisista puede intentar redoblar sus manipulaciones. Pero si tú te mantienes firme en tu imprevisibilidad, si no le das pistas, si no caes en sus trampas, comenzará a sentirse vulnerable. Ya no eres una pieza que se mueve según su guión. Eres una variable que no pueden predecir. Y hay algo más poderoso todavía, si de vez en cuando les das pequeñas dosis de validación, un elogio corto, una muestra leve de atención, para luego volver a la distancia, generas un efecto aún más fuerte. Este patrón se llama refuerzo intermitente y crea una adicción emocional. Como nunca saben si recibirán tu aprobación o tu distancia, su mente entra en bucle. Buscan validación de forma obsesiva porque no la tienen garantizada. Su necesidad de control se convierte en necesidad de tu atención. En resumen, cuando tú eres impredecible, el narcisista pierde el guión. Y al perder el guión, pierde el poder. La tercera estrategia es desafiar su realidad. Los narcisistas manipulan la percepción de los demás para tener el control. Usan tácticas psicológicas como el gaslighting para distorsionar los hechos, confundir a la víctima y hacerla dudar de sus propios recuerdos y emociones. Siempre intentan quedar como las víctimas incomprendidas o como héroes irreprochables. Así moldean el relato y así controlan a quienes los rodean. Pero hay una debilidad en esa estrategia. Cuando alguien les muestra los hechos con claridad, sin caer en su juego emocional, su mecanismo de control se derrumba. Un estudio publicado en el Journal of Social and Personal Relationships demostró que las personas con rasgos narcisistas reaccionan con incomodidad y frustración cuando se les enfrenta con pruebas claras que contradicen su narrativa. Entonces, ¿qué hacer? No discutas, no grites, no intentes convencerlos. En cambio, responde con firmeza y calma. Si dicen una mentira evidente, puedes simplemente decir, eso no pasó, y tú lo sabes. Y luego, silencio. Ese acto tan simple los desarma, porque no tienen cómo justificar su versión. No pueden crear un debate en el que manipulen la verdad a su favor. Al quitarles ese espacio, se enfrentan a lo que más temen: quedar expuestos, perder credibilidad y ser vistos como lo que realmente son. Este
tipo de confrontación directa, tranquila, breve y sin emoción, genera en ellos una intensa disonancia cognitiva, es decir, un conflicto entre su imagen inflada de sí mismos y la realidad que no pueden controlar. Eso los deja en un estado de incomodidad extrema. Y si mantienes esta actitud con constancia, sin ceder emocionalmente, no solo pierden el control sobre ti, sino que pueden comenzar a obsesionarse con recuperarlo. Porque para un narcisista, alguien que no cae en su juego se vuelve un misterio que necesitan dominar. Para que estas estrategias funcionen, necesitas aplicar lo que se conoce como indiferencia emocional estratégica. Los narcisistas se alimentan de tus reacciones. Cuanto más emocional seas, más herramientas les das para manipularte. Por eso, reducir tus respuestas emocionales es una de las formas más efectivas de quitarles poder. En lugar de justificarte o explicarte, utiliza frases breves y neutras como «ok, entiendo o veremos». Esto los deja sin argumentos, sin dirección. Mientras más hablas, más información les das, y para ellos, cada detalle se convierte en un posible punto de control. Además, ser impredecible refuerza esta dinámica. Cuando no siguen un patrón claro en tus reacciones, su capacidad de manipulación se debilita. Un día respondes con calma, otro con distancia, y no saben cómo actuar. Ese estado de incertidumbre los obliga a esforzarse más por recuperar tu atención, invirtiendo energía en ti, en vez de controlar la situación. También es crucial que confirmes tu realidad sin caer en discusiones. No intentes convencerlos, no esperes que acepten la verdad, solo expresa los hechos con claridad, con firmeza, y luego guarda silencio. Esa seguridad, sin necesidad de validación externa, los descoloca. No saben cómo pelear contra alguien que no necesita ganarles. La combinación de estas actitudes genera en el narcisista una sensación de pérdida de control, y cuando eso ocurre, pueden volverse obsesivos, intentando recuperar la influencia que antes ejercían sobre ti. Recuerda, un narcisista solo tiene poder sobre ti si tú le das importancia a su juego. Pero cuando aprendes a poner límites, a controlar tus emociones y a responder con estrategia, dejas de ser una víctima. Te vuelves alguien que no se puede doblegar. Si alguna vez sentiste que un narcisista tenía poder sobre ti, ahora tienes herramientas para revertir esa dinámica. No hace falta confrontar, ni pelear, ni humillarlo. Solo necesitas comprender cómo piensa y actuar con inteligencia. Y cuando lo hagas, verás cómo esa persona que antes te manipulaba, ahora es quien empieza a buscarte a ti.